presentamos algunos testimonios de aquellas épocas, ¿no es cierto? Y bueno, lo que queremos que se mantenga es la memoria viva. Muchos días muy sensibles, ¿no? Sobre todo para Sí, estos días ustedes. realmente para nosotros nos toca muy profundamente en nuestra sensibilidad y, y a veces hasta por ahí se nos escapan algunas lágrimas, Y sí, porque obvio. son recuerdos, una memoria de momentos muy tristes, de momentos eh, terribles, ¿no es cierto?, que hemos pasado los argentinos, las argentinas, los argentinos en realidad, y principalmente un sector de toda una generación de luchadores jóvenes y no tan jóvenes que militaban, ¿no es cierto?, en política y en lo social y con sueños de un país mejor. Y entonces cuando estas fechas, si bien siempre lo tenemos presente a los compañeros que ya no están, pero estas fechas sí nos toca muy profundamente, nos toca Sí. muy profundamente y bueno, y nosotros por otro lado también nos damos cuenta que tenemos que salir a la luz, ¿no es cierto?, para testimoniar, contar, no por creernos que hemos sido héroes o algo así, sino que simplemente para que las generaciones actuales y las nuevas generaciones que vengan conozcan esta realidad, conozcan esta parte de la historia, que revisen un poco también, esa es nuestra propuesta, que revisen la historia y puedan saber cuáles fueron realmente los verdaderos objetivos inclusive de esos genocidas, el por qué, el por qué se apoderaron de las instituciones democráticas y bueno, anulando la constitución y haciendo Anulando todas las todos cosas que derechos. hicieron, todos los derechos, ¿no es cierto? Y sí, y ¿Y estamos en eso. cuál fue tu historia? ¿Nos podés contar tu situación cuál fue? Bueno, mi historia yo en realidad me inicio en la militancia de lucha y vuelve en la juventud peronista a los 14 años. En mi barrio se acercan un grupo de jóvenes también, jóvenes que venían, jóvenes y algunos que eran de la resistencia ya, que vienen del año 55, peronistas. Eh, 14 a, años tenías, sí, a los 14 chiquitito. años, y la mayoría de los compañeros por lo general y comenzamos así nuestra militancia con charlas por la vuelta de Perón en el 72. El objetivo principal de la clase trabajadora principalmente era esa, principalmente el movimiento peronista, eh, y se veía la posibilidad, por lo visto, ¿no es cierto? ¿Sabes? No, tenemos que acordarnos que en esa época en la mayoría de los países latinoamericanos había dictadura y entonces el objetivo era ir conociendo, por lo menos ir conociendo el porqué de la vuelta de Perón y para eso leíamos por supuesto documentos que ellos nos traían, nos comentaban, nos enseñaban y a la vez participábamos en distribuir estos mismos documentos al barrio, a la zona, a los vecinos, Informaban, a digamos. informarlos, ¿no es Sí. cierto? Y ir organizándonos, ¿no es cierto? Y tomando conciencia. De esa forma fuimos tomando conciencia y empezamos a participar en comisiones vecinales, en comisiones juveniles, acompañando también al movimiento peronista y al movimiento trabajador peronista en sus principales luchas, que era primero la vuelta de Perón y la otra era reivindicaciones por, por mejores salarios o por mejores condiciones laborales, ¿no es cierto? Eso fue nuestro acompañamiento de siempre, ¿no es cierto? A través de los sindicatos acá, uno de los lugares donde siempre solíamos ir a reunirnos, digamos, y acompañarle era el sindicato de madereros, por ejemplo, ¿no es cierto? O el de Luis Fuerza. Augusto, ¿y vos sufriste torturas en esa época? ¿Estuviste Y preso? bueno, así comienza para darle un pantallazo de cómo comienza y yo trabajaba con los años, ¿no es cierto? A los 16 años en un negocio siempre trabajé en realidad, pero a los 16 años estaba en un comercio de posada y por la noche estudiaba en la secundaria, en el Colegio Nacional Manuel Belgrano. Y
por lo tanto me integré a la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, Claro. que ustedes conocen que es una agrupación que pertenece al movimiento peronista, ¿no es cierto? Un brazo político. Y también haciendo un cierto trabajo con los estudiantes, reuniéndonos, tratando principalmente la toma de conciencia de todos nuestros padres también y acompañando a las luchas a veces reivindicativas de los estudiantes y aquellas cosas que solían suceder. Ahí comienza mi militancia también en la UES. En el año 76, bueno, viene el golpe. Nosotros veíamos que había compañeros que empezaban a ser secuestrados, Perseguidos. ¿sí? Sí, perseguidos, y había sido una preocupación, pero nunca nos imaginamos lo que iba a pasar. Claro. Bueno, pasaron unos meses y en el mes de octubre, a la noche, yo creo que salíamos del colegio alrededor de las 12 y algo, 12 y media. ¿En qué año del colegio estabas? Yo estaba en cuarto año. Ajá. Mi Sí. hijo está en cuarto año. Mira, Pienso ajá. y me da calofrío, Dios mío. Salía del colegio a esa hora porque de día trabajaba, ¿no es cierto? Bueno, fui a mi casa. Yo ya tenía a mi pareja, mi pareja, mi compañera de vida, Ujú. con la que ya teníamos hacía poquito una nena que tenía 7 meses en ese momento. Qué chiquito. Sí, y bueno, al otro día, alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de tarea llegan al barrio, llega a mi casa. Cuando O vos sea, fueron decís directamente a tu casa. el grupo de tarea, vamos a contarle a la Ujú. gente, son civiles, Claro, el grupo de tarea pero que eran- pertenecen eran- o colaboraban, ¿no? Con la el grupo dictadura. de tarea, el grupo de tarea eran un grupo de personas que por lo general estaban de civiles. Algunos por ahí aparecían con algún uniforme, o algunos por lo menos que se les notaba algún pantalón de la policía. Pero estaban compuestos por la policía de la provincia, o sea, la policía del Departamento de Información, que era el brazo ejecutor de muchas atrocidades. eh, la prefectura, integrante de la prefectura, de la gendarmería y del ejército. Claro, los nacionales. Sí, entonces ahí aparecen un grupo de ellos de tarea, digo, porque estaban de Sí. civiles la mayoría y como una veintena de ellos realmente armados hasta los dientes, golpean la puerta de mi casa, vivían en una casa de madera muy humilde, y cuando la atiende mi mamá, porque vivía con mi mamá y mi hermana y mi compañera, mi señora, y preguntan por mí pero apenas abre la ¿Te puerta ellos ya, asustaste? cuando apenas abre la puerta ellos ya estaban adentro y, Ah. y me sacaron a los No golpes. entraron Te por dieron las tiempo buenas. a No, nada. no, a los golpes y me esposaron, me tiraron arriba de una camioneta y horror. boca abajo y de ahí me trasladaron al departamento de información. Que era la jefatura de la policía. Claro, era Está acá en al el costado. centro. Sí, sí, al costado de la Estaba jefatura. acá en el centro. Yo estoy escuchando un Ujú. testimonio en un programa de Canal 12, Ujú. que la verdad que estuvo muy bueno que hayan sacado tu testimonio. Ajá. Que era la jefatura de la policía, pleno centro de la ciudad, Ujú. y cómo hubo complicidad civil en nuestra ciudad de Posadas Y sí, también. sí, sí. Porque la gente cómo no escuchaba Sí, 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 sí. todo lo que Totalmente. ustedes relatan, y todos relatan No. lo mismo de lo que vivieron en ese lugar. Sí, totalmente. ¿no? ¿No? Hubo Yo creo que todos Gritos. estaban aterrorizados. también había ¿no? eso. También, ¿no? Porque justamente lo que implementó la dictadura militar fue el terror. El miedo. Terror en El la terror. gente, claro. Y la gente, sí, ciertos sectores sí hacían caso omiso a lo que se veían, por supuesto. Sí. Y bueno, era al costado de la jefatura del Departamento de Información por Santiago del Estero y Buenos Aires, en la esquina, ahí me llevan. ¿Dónde está ahora también? Entonces, creo que lo ahí mismo. ahora le cambiaron el nombre Sí, de la pero es oficina. científica. Sí, Ah. tenía otra fachada nomás, pero bueno. Y me llevan ahí, por lo visto en ese mismo momento también habían alzado a 2 compañeros más de mi barrio, que también militábamos juntos, a los hermanos Barrio, Hilarión y Francisco, pero a mí en la camioneta me llevaron solo. Sin ninguna explicación, sin ningún... No, O sea, ¿te nada, alzaron? no, Chao. me llevaron a los, ¿sabes qué? Me llevaron a los rastros. A Ajá. los socos te Sí, sí, bueno, cuando me llevan a la entrada nomás de ahí por calle Buenos Aires, en la primer, es como una salita, porque no era una celda, sino que era una pieza, una oficina, seguramente fue anteriormente, me tiraron ahí. Y ahí, por supuesto, vendados y esposados. Sí. Y ahí habían una veintena, no sé cuántos compañeros, había muchos compañeros, todos tirados, todos en el piso.
Me dejan ahí un rato y bueno, ahí también vi que ya estaban ya los hermanos Barrio y otros compañeros. Ajá. Y pasan unos minutos, no sé qué, unas horas y me llevan frente al jefe, al que comandaba el departamento de información, digamos, era un militar, ¿no es cierto? Yo no le vi, porque estaba vendado, pero me llevan frente a él, me doy cuenta, porque uno tiene voz de mando y todo ¿Todo el esto. tiempo estuviste vendado? Sí, sí. Sí, porque le tenían a todos vendados para que no se los vea, Claro, no sepan no. quiénes eran, No, para no. hablar después, Y si no se estar vendado sobrevivían. significaba Típico de irte más cobarde rápido, también ¿viste? de lo que hicieron, ¿no? Claro, totalmente. Le vendaban Ujú. y abusaban, torturaban Ah. todo lo que querían Ah. y encima se tapaban, por eso. Y Exactamente, hay sí, muchos, sí, por sí. eso siempre se dice que es una dictadura la más salvaje, Ujú. cobarde, Totalmente. porque hicieron atrocidades, Sí, porque la sí. historia de él siendo tan joven como la de miles de argentinos, ¿no? totalmente, sí. En todo el país, pero acá en Posada pasó eso. Acá, Ujú. donde hay hermosos lugares ahora, donde vos Totalmente, hiciste sí, sí. reportaje el otro Sí, día, centro de tortura. Correcto. Sí, sí. que era un centro clandestino, una casita. Claro. Pero además, acá, yo le cuento que acá cerca, a ver, eh, había acá un departamento de policía acá, por cerca de la costanera, cerca de por Sí, acá sí, nomás. sí. Acá. Ujú. Por acá abajo estaba. Bueno, eso también estaba, ellos estaban en el tema ahí de está acá. implicado. ¿Cuánto tiempo te tuvieron Bueno, yo detenido? estuve ahí, ahí estuve primero como secuestrado, digamos, desaparecido, porque Sí, escuchábamos detenido que... no, secuestrado en realidad. Secuestrado, sí. Y Porque clandestino. venían a preguntar mis madres, los familiares, No con estabas. nosotros no, acá no seguro que llevaran. Claro. Y ahí estuve, en realidad llegué a perder la noción del tiempo Claro, ahí. pero lo que vos estuve. calculás Claro, más sí, o más o menos. menos seguramente en 2 o 3 semanas estuve ahí. Bueno, durante el día me llevan a interrogarme frente al coronel, no sé cómo qué cargo tenía. Al superior, O sea, digamos. al superior y al rato, como después de hacerme alguna pregunta, interrogación, me llevan al fondo donde hay una mesa, había una mesa que sería un escritorio viejo, y ahí me desnudan, me colocan encima y empiezan a pasar lo que le llamamos picana, ¿no es cierto? Ay. Cable en los testículos y en la cabeza y por supuesto te dicen, bueno, cuando vas a hablar, porque por supuesto te interrogan, ¿no es cierto? ¿Qué querían saber? Y quieren saber nombre, compañero, Si eres otros amiga. quieren Tus saber... compañeros. Claro, Sí. como él estaba en el centro estudiante, Claro, para quieren ellos saber. era ser subversivo. Claro, quieren saber si tenés... Como que a nosotros nos hubieran agarrado en la facultad y Claro. te dicen a vos sos amiga de Mariela, Mm. hasta o sea, ¿dónde vive? ¿Quiénes son? Claro. ¿Con quién? ¿De qué hablan? ¿Qué hacen en el centro de Totalmente. estudiantes? ¿Me Y si tenés entendés? documentaciones, ¿viste? Esto que Augusto. nosotros antes teníamos, así documentaciones Aparte porque estaban nosotros justo también con el recibíamos, tema ¿viste? de la política, de la Claro. vuelta de Perón, todas esas Claro. cuestiones. Augusto, Y bueno, sí. el otro día escuchaba una entrevista a Juan Carlos Beren, que también fue Sí, sí, preso del, sí, sí. del MAM, del Sí, Movimiento sí, Agrario. sí, sí, compañero. Y él contaba que a él él está vivo gracias a Monseñor Kemmerer, Sí, que él fue lo exactamente, sí, ¿A sí, vos él- cómo fue tu suerte, digamos, para salir de ahí? Y mira, la verdad que no sé si hubo una suerte, no sé cómo decir. Bueno, no, yo creo, en realidad, yo creo que lo que pasó fue, por un lado le quiero contar de que yo hasta esas épocas era muy creyente, más o menos, ¿viste? Porque yo hice la comunión, confirmación. Yo fui alumno de María Morínigo y después hice en el Espíritu Santo y ahí estaba un sacerdote que también después fue indicado, ¿no es cierto?, como parte, por supuesto, de todo porque él era capellán del ejército. Dios. Y mi familiar iban a verle a él para ver qué pasaba. Y él le llegó un momento a contar, cuando todavía mi familiar no sabían que yo estaba, dónde estaban. Claro. Entonces le dijo, no, él está. Le dieron mucho, no dice que se quedó, todas esas cosas, ¿viste? Pero él está. Hasta ahí yo. Pero después que el por qué, yo creo que lo que pasó es que en la época, ¿por qué salimos después? Porque yo salí, estuve casi un año, ¿viste? En Resistencia salí. Claro. ¿Por Beren qué? también O si fue. ustedes, en ese momento justo venían las organizaciones, Los derechos las humanos. comisiones de derechos humanos, y había un planteo, le exigían al gobierno
que tenían que largar, y, sí, y no, y en eso ya estábamos, yo estaba en el Estaban Tencha, oficiales Ahí como se había detenidos. filmado abuelas y más. claro, entonces ahí tenían que largar no sé cuánto, ¿viste? Habían esas exigencias en negociación con el... Claro, tanto largamos. Y bueno, y yo en esa tanda tuve, Entraste. la verdad que salí porque... Por lotería, digamos. Y no sé, sí, con un grupo de compañeros, ¿viste? Era el Un momento, grupo de compañeros era no el fui, momento. sí, sí, ¿En que qué año salimos, saliste? ¿viste? En el fin de 77. ¿Tenías cuántos 77. años cuando Sí, saliste? Y tenía 20 años. ¿Y tu hijo cuánto tenía? Un cuando año ya saliste? tendría. Sí, un año. Un año y algo. Sí. Pero en Sí, el caso sí, de a mí- a él lo torturaron mucho. O sea, porque era como que se ensañaban con alguien por ahí más callado, Claro, más sí, sí. tímido. O sea, Como- buscaban... No, imagínate, Mira. era una criatura. Qué espanto, ¿no? A mí Tenía ahí, 16 después años. de la picana, esto que yo te comentaba, yo creía que eso ya era lo máximo, ¿viste? Tal es así, cuando me volvieron a llevar ahí al lugar donde estaban los otros compañeros, que yo le digo, tranquilo, le digo, se aguanta, le digo, ¿viste? A uno que estaba al lado, sin Ay, verle, ¿viste? Claro, sin saber. Pero A mí resulta me que tocó por la eso. madrugada o la noche madrugada, ¿viste? Vienen y me patean, ¿viste? Pues estaba medio dormitado ahí en el piso, tirado, ¿no? Y me dice, y me llevan, ¿viste? Y bueno, y me llevan a la casita que te comento, que ustedes han escuchado, la casita de Robin. Ajá. Ujú. Me llevan en una camioneta, en un jeep, boca abajo, y los hombres que van atrás se van con la itaca así por mi espalda. Y bueno, sí, por supuesto, cuando me alzaron para llevar ya me dijeron que me iban a matar, ellos me dijeron, Y también me dijeron que me iban a llevar a la costa arriba, o sea que yo todo eso después fui asociando al... Claro. Y además que cuando llego a esa famosa casita pasamos por un puentecito que son por lo general los puentes que, viste, en los barrios antes tenían De en la madera. zanja, claro, de Sí. madera. Y bueno, y en esa casa como me encuentro con otro compañero que está, que si bien no éramos del mismo grupo, pero era de la Juventud Trabajadora, Cáceres Ricardo. Y a los dos nos cuelgan, ahí pasamos los peores momentos, los más terribles. Los Porque cuelgan, les ¿cómo los colgaban. cuelgan? Nos cuelgan Del el brazo. brazo en una viga, Sí. uno de un lado y el otro del otro, punta de pie, y comienzan a torturarnos, a golpearnos, patearnos, tirarnos un perro por encima, porque fíjate vos cómo se relaciona, que tenían perro. hasta tenían un perro que era de esos perros policías, o sea que tenían una relación con la... Y nos hacen todo, nos hacen con el revólver de eso para ¿cómo es? La ruleta rusa para Ay, no, asustarnos. Dios santo. Te prenden fuego el cabello, te dan pimienta, te ponían pimienta en la boca, ¿viste? Te hacían, bueno. Es y así- terrible lo que vos así contás, iba pero sucediendo. muchas veces, o sea, y por ahí es la primera vez Ujú. que generaciones como la nuestra, que desde el 2003 yo me empecé a enterar de muchas Ujú. cosas, porque antes no se hablaba, Claro, ¿viste? sí. Es más, ustedes estaban como que eran prohibidos Sí, sí, encima. Pero Por mucho tiempo contar se eso cayó. y lo que ustedes puedan contar también les cura, ¿no? Les También. sana a ustedes Claro. Largar y todo. vos demostrás de lo que es una dictadura. Claro, sí, De que no totalmente. es solamente un gobierno de facto, Claro. que es atrocidad, te Sí. quedas sin derecho, a quién le reclamás, tus padres no sabían dónde vos estabas, Totalmente, sí. sufriendo padres, hijos, abuelas, abuelos. Claro, nuestros familiares son los que más Y sufrieron ustedes también, pueden por ellos- contar, hay ellos sí 30.000 que no sufrieron. cuentan Augusto, porque los mataron. Claro, Claro. bueno, están mal. ¿Vos tenés problemas de salud debido a todos los consecuencia de eso? golpes y todo lo que... ¿Tuviste Gracias. algún problema? No, Pues hay la muchas verdad es personas que, no, sí tuvieron. Mira, Gracias a Dios, no. Tengo un problema, pero no quiero justo relacionarlo a eso. Sí, Ah, tengo está. algunos problemas de No, tema porque de hay gente hueso, que, algo, que pero tuvo no muchas no sé lastimaduras si... internas. Sí. Bueno, bueno, le puedo contar algo. Si yo hace 2 años Dios. me empezó a salir algo en la espalda, ¿no es cierto? Y me hice le cuento como anécdota en todo caso, con una de estas especialistas de piel, un estudio. Y en el estudio, ya después de interrogarme, hacerme algunas preguntas, digamos, todo eso, y después de hacerme el análisis y todo, no salió nada, digamos, infección, nada, cosas raras así. Pero y después hablándome, me dice, y yo le cuento que fui torturado. Tranquilo. Bueno, La Y verdad bueno, que por ahí no... Y ella, ahí me No, dice, no. ahí está el tema. me Claro, dice. estaba la piel afectada por Me- la no, quemadura. me dice, eso a veces pasa, Eso es emoción. pasan muchos años. Y el cuerpo, cuerpo ¿viste? tiene te memoria. empieza
A marcar. a- A marcar. eso Claro, no porque como la anécdota. Quería anécdota contarlo lastima. eso, Como porque eso anécdota, le cura el alma también, Claro, ¿no? sí, seguramente. La verdad que tu relato es muy impresionante, como el de Conmovedor. muchos, pero yo siempre digo, pues nosotros lo conocemos, Ujú. vemos y vos decís, viste, todo lo que pasaron esa generación, ¿no? Y que la Ujú. gente no tenemos que olvidarnos nunca porque es terrible una dictadura. Y a 45 años vos Ujú. seguís levantando la bandera de Perón, de Evita, te Sí. quisieron inclusive sacar eso, ¿no? Esa conciencia, esa Y eso convicción. era el objetivo de los que vinieron después, inclusive de los gobiernos de estos que tuvimos hace 4 años atrás, los gobiernos de Macri, es quitarte todos esos objetivos, ¿viste? Eh, anular un poco una parte de la historia, ¿viste? Para que la gente no tomen conciencia y Sí. puedan ser, como te decía, esclavos, ¿viste? Y nuestro país pase a ser colonia y como sabemos que somos muy dependientes, que hay otros que nos manejan, las corporaciones. Sí, no, yo siempre sigo militando, eh, porque creo que en realidad ya está, eso es lo que invito, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones que participen, en lo que sea, pero que participen en comisiones vecinales, juveniles, de la iglesia, en- que colaboren en los barrios. Es parte también de ir tomando conciencia que entre todos podemos llegar realmente a ser un pueblo que tenga fuerza para luchar por sus objetivos, ¿no es cierto? Y algún día llegar a lo que soñamos y lo que soñaron nuestros 30.000 compañeros, que la verdad que no era más que soñar con una patria, con un pueblo feliz. No es otra cosa. Y pueblo feliz es que tiene que tener una serie de condiciones, ¿no es cierto?, objetivas y efectivas para Y hacerlo. de igualdad. Y de igualdad, ¿no es cierto? Y eso es, nuestra lucha, eso es justamente como decimos, la igualdad, la justicia social que tanto predicamos, que muchos predican, Sí. predicaba Perón. Nosotros creemos en eso, sabemos que no es fácil, porque los verdaderos poderosos son pocos, pero son muy fuertes. Y a veces los gobiernos democráticos, como el que tenemos ahora, tienen las mejores de las intenciones de llegar a que el pueblo cada vez sea un poco más feliz. Pero creo que la única forma que estos gobiernos puedan llegar es que realmente sean acompañados por el pueblo, acompañados por las organizaciones sociales, por los movimientos Sí. sociales, la movilización constante. Yo creo que no hay otra. Participación. La participación, porque no hay otra, porque Porque la- eso te permite entender y saber, ¿no? Y claro, sí, defenderte, y totalmente defenderte defenderlo. mucho. Sí, 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 así que eso es. Augusto, muchísimas gracias por haber venido a Más Voces. Gracias a A 45 años del golpe cívico-militar, la verdad siempre es memoria, verdad y justicia por ustedes, Exactamente, por todos ustedes y por los que no están. No, gracias a usted. Gracias. A usted por invitarme, gracias a usted por hacer conocer esto, ¿no es cierto? Para que la memoria se mantenga viva y nunca más Ocurra. ocurra esto, ¿no es Bueno, cierto? Así gracias. que muy amable, gracias. Gracias, Cachito. Muy amable. Vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos aquí.